presidente. Buenos días. Buenas tardes, señorías. Tenía apuntado buenos días. Buenas tardes, señorías. Subo ya a esta tribuna para defender una moción que pone en el foco un problema que a nuestro entender es serio y que, aunque el debate en algunas ocasiones pueda parecer un poco técnico, tiene un impacto importante en la vida de las personas y concretamente en la ciudadanía de la Ribera y de Tierra Estella. Porque esta moción trata de las dificultades que están teniendo los servicios de radiología en el Hospital Comarcal Reina Sofía de Tudela y en el Hospital Comarcal García Orcoyen de Estella. En nuestra opinión, no estamos hablando de un asunto menor ni un asunto puntual, sino de una cuestión estructural que afecta a la calidad asistencial, que afecta a la equidad en el acceso al sistema público de nuestra comunidad foral y a la capacidad de respuesta de estos dos hospitales para atender las necesidades básicas de la ciudadanía. Y decimos que afecta a la atención básica sanitaria de la ciudadanía porque, todos ustedes sabrán, más del 80% de las decisiones médicas se toman basándose en pruebas radiológicas y, por lo tanto, la realización de pruebas radiológicas en cualquier hospital, sea comarcal o no, es algo básico. Si bien es cierto que actualmente el desarrollo tecnológico ha permitido que algunas pruebas radiológicas puedan ser realizadas a distancia, como por ejemplo un escáner o como por ejemplo una resonancia, hay una prueba que es la ecografía para la que todavía se necesita un radiólogo presencialmente para realizarla, más allá de alguna idea peregrina que haya podido ponerse encima de la mesa, como la utilización de un brazo robótico, del cual no hemos vuelto a oír nada, gracias a Dios. Voy a intentar explicar el tema de la importancia de las ecografías, no usando mis palabras, sino las del doctor José Luis del Cura, que es un especialista de la Sociedad Española de Radiología Médica y es el jefe de servicio, además, del Hospital Universitario de Donostia, que hace escasas semanas en un medio de comunicación explicaba cómo, después de la radiografía, la ecografía es la exploración más realizada en cualquier servicio radiológico del mundo. Decía, y eso es porque es la primera prueba de elección, la ecografía, para muchas patologías y es la primera prueba de elección para la población infantil, para los niños y las niñas. Luego, las ecografías se hacen y se hacen mucho en los hospitales, no es algo anecdótico. Hace escasos días, una ciudadana de nombre Bárbara escribía en cartas al director de Diade de Navarra y calificaba de inconcebible que se haya presentado un sábado en urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela a las 6 de la tarde con lo que parecía una apendicitis y 2 horas después, debido a la falta de radiólogos de guardia, haya sido derivada a Pamplona para la realización de la ecografía. Otro ciudadano de la Ribera, en este caso Miquel, y en este caso en Noticias de Navarra, también mostraba su enfado tras haber tenido que recorrer 95 kilómetros viniendo a Pamplona, 95 kilómetros de vuelta a Tudela para la realización de la ecografía porque no había médicos, radiólogos de guardia en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Miquel sentenciaba y decía, ya va siendo hora de que se note de verdad la apuesta tanto del consejero de Salud como de la directora gerente por la sanidad pública y por el Hospital de Tudela. Estos son solo 2 ejemplos de 2 ciudadanos que han decidido elevar su queja, su protesta a la opinión pública, porque la falta de radiólogos, señorías, tanto en el Hospital Reina Sofía de Tudela como en el Hospital García Orcoyen de Estella, tiene consecuencias para los ciudadanos y ciudadanas de estas áreas. Durante el 2024 fueron 6.916 los pacientes, las personas que presentaron quejas y reclamaciones en el área de salud de Tudela, un 25% más que el año anterior. Y en Estella fueron 2.825, un 9% más que el año anterior. Estas cifras de quejas y reclamaciones, que yo las suelo exponer aquí y que pasan, bueno, por este hemiciclo como si nada, responden, señorías, a una sensación creciente que tienen los ciudadanos de Navarra y es que el sistema no responde como debiera a sus necesidades sanitarias. Y esa percepción que tienen, sobre todo, y me estoy centrando hoy en los ciudadanos de la Ribera y los ciudadanos de Tierra Estella, creo que no debería seguir siendo ignorada por este Gobierno. En esta moción que presentamos hoy vamos a hablar de recursos humanos, vamos a hablar de diagnósticos, vamos a hablar de ecografías, vamos a hablar de guardias, pero vamos a hablar de algo mucho más profundo y es de cómo un Gobierno que presume de defender lo público está permitiendo que la sanidad pública se debilite en las áreas de Tudela y de Estella. Hoy hablamos de radiología, pero podríamos hablar de cómo ha dejado de funcionar la unidad del dolor del Hospital Reina Sofía de Tudela o de cómo en breve va a dejar de funcionar el laboratorio de anatomía patológica también en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Podríamos hablar de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de radiología. En Estella, de 6 radiólogos, hay solo 1 trabajando. En Tudela, de 10 plazas de radiólogos, hay solo 6 trabajando. Y en Pamplona, de 60 plazas de radiólogos, hay 55 trabajando. ¿Dónde está la equidad territorial?
En Tudela y en Estella no hay radiólogos suficientes para cubrir todos los días de guardias y, por lo tanto, no se pueden hacer ecografías muchos de los días del año. Creemos que es un problema el que estamos abordando hoy, consecuencia de una falta de planificación, de una falta de previsión, pero lo que es más grave y preocupante, una política de recursos humanos del Servicio Navarro de Salud que no está queriendo afrontar el problema de la falta de médicos en algunas áreas concretas de Navarra. Da la impresión de que este Gobierno actúa como si no pasara nada, como si las cosas funcionaran razonablemente bien, sin hacer ningún cambio de enfoque. Además, se transmite con cierta frecuencia que este no es un problema solo de Navarra, probablemente vendrán portavoces a decir esto, que esto es un problema que afecta a toda España, incluso podríamos decir o dirán a toda Europa, pero no quieren analizar con detalle lo que está pasando en Navarra, que difiere en algunas cosas de otras comunidades autónomas. Y les voy a dar datos para estas afirmaciones o para evidenciar estas afirmaciones. Existen unos informes oficiales del Ministerio de Sanidad, que el señor consejero los utiliza a menudo, se titulan Oferta y necesidad de especialistas médicos en España, y los utiliza porque dicen que faltan especialistas en toda España, concretamente radiólogos. Pero si uno deja el brochazo gordo y va al detalle y mira qué es lo que está pasando en Navarra, se da cuenta de ciertas cosas. La primera es que en 2009 en Navarra había 63 radiólogos y que 15 años después, ahora mismo hay 66. Es decir, ha habido un incremento de 4,8% en la plantilla de radiología en Navarra en 15 años. Si vamos a ver lo que está pasando en Euskadi, que la suelo poner de referencia porque la tenemos ahí al lado y porque tenemos más o menos el mismo gasto per cápita en sanidad, en 2009 había 204 radiólogos en Euskadi, ahora mismo hay 254. Han tenido un incremento de un 24,5% en la plantilla de radiólogos. Esto lo que produce es que Navarra tenga 9,8 radiólogos por 100.000 habitantes ahora mismo y Euskadi tenga 11,5 radiólogos por 100.000 habitantes. Otro dato revelador, Navarra no ha sido capaz de captar ni un solo radiólogo joven, es decir, terminado su especialidad después del año 2020. Sin embargo, Euskadi, el 9,8% de su plantilla son radiólogos jóvenes captados después del año 2020 o que han finalizado su especialización después del año 2020. Navarra no ha sabido captar ni uno solo de estos radiólogos jóvenes. No es anecdótico, creemos esto. Otras comunidades han sabido, mejor que Navarra, hacer crecer, prever y cuidar sus plantillas y Navarra se está quedando estancada. No son opiniones, son datos como les acabo de mostrar. Más datos. La última OPE que ha habido en Navarra de radiólogos, 17 plazas. Se presentan 13. Al examen acuden solo 8. Hace unas semanas se dan las plazas, solo se han cogido 4 plazas de las 17 ofertadas. ¿Qué está pasando en Navarra? ¿Por qué tenemos estos problemas? ¿Por qué somos un poco diferentes a los demás? Bueno, habría que analizar qué efecto está teniendo el que seamos la única comunidad autónoma que tiene exclusividad. Las comunidades de alrededor nos dicen que lo estamos haciendo fenomenal, sobre todo el País Vasco. ¿Por qué? Porque se está aprovechando de esa exclusividad que ellos no tienen y entonces recuperan muchos de los médicos que no quieren venir a Navarra. ¿Tiene algo que ver que los funcionarios de Navarra no puedan trasladarse a otras comunidades autónomas? Tendrá algo que ver, sin ninguna duda, el decreto que hemos aprobado hoy a la mañana, que encima ahora les vamos a impedir que se cojan excedencias. En Navarra invertimos más que nadie en salud y por eso creemos que es necesaria una estrategia que a día de hoy no existe de atracción y retención de talento sanitario. Lo llevamos diciendo muchísimos años desde UPN. Desgraciadamente, las iniciativas que hemos presentado en este Parlamento a ese respecto pues no han sido aprobadas. Otras comunidades nos han tomado claramente la delantera. Están aprobando medidas urgentes para fidelizar residentes de último año o residentes que están próximos a finalizar, con incentivos no económicos, como por ejemplo la flexibilización de horarios y de jornadas para hacer compatible la vida personal y profesional, como por ejemplo el reconocimiento especial de méritos, como por ejemplo la contratación combinada de un matrimonio, la ayuda a la búsqueda de vivienda, la ayuda a la búsqueda de colegios para los niños, realización de másteres o formación universitaria en condiciones ventajosas, etcétera, etcétera. Y también incentivos económicos, como por ejemplo los pluses de fidelización que están ofreciendo algunas comunidades autónomas. Por eso creemos que Navarra puede hacer y debe hacer mucho más, y de ahí el punto número 2 de esta moción, que lo que propone es que se implementen medidas urgentes en nuestra comunidad foral para atraer radiólogos y que preferentemente esos radiólogos vayan a cubrir los huecos que existen ahora mismo en los hospitales comarcales, el de Tudela y el de Estella. El pasado marzo el señor consejero anunciaba que estaba poniendo en marcha, que estaban terminando de ultimar un área de radiología para toda Navarra,
una propuesta que puede ser muy útil, no lo ponemos en duda, pero no per se, sino todo depende de cómo se plantee y cómo se lleve a cabo. Y en ese planteamiento, para nosotros es fundamental que se corrija la inequidad que existe actualmente con el número de radiólogos que hay en los distintos hospitales en Navarra y que se asegure algo que a día de hoy no se está asegurando, y es que haya un radiólogo de presencia física en los 2 hospitales comarcales para que los pacientes no tengan que ser desplazados a Pamplona cada vez que se hace una ecografía o para que los pacientes no tengan que sufrir ese cambio que ya se está dando por normal, de que en lugar de hacer una ecografía, aunque sea la prueba indicada, vamos a hacer un escáner porque no tenemos un radiólogo de presencia física. Creemos que no son soluciones aceptables, son las soluciones que se están poniendo en marcha actualmente y no son aceptables. No hace mucho, y no lo voy a decir yo, lo decía el propio jefe de servicio de radiología del Hospital Universitario de Navarra, el señor Luis Miranda, en una conferencia que daba en Navarra Biomed, decía que la no presencia de un radiólogo de guardia que obliga a sustituir una ecografía por un escáner o que obliga a trasladar al paciente a Pamplona, y cito textualmente, genera una serie de incertidumbres e de inconvenientes adicionales para los pacientes, unos gastos asociados para el Servicio Navarro de Salud y una reducción de la calidad sanitaria. Esto decía el jefe de radiología del Hospital Universitario de Navarra hace, insisto, escasos meses. No sé si habrán cambiado de opinión. Decía más. Decía que sustituir una ecografía por un escáner es algo a evitar, que es lo que se está haciendo ahora mismo con algunos pacientes. Y decía que es algo a evitar porque el escáner utiliza radiación ionizante y en ocasiones utiliza contraste intravenoso, cosa que la ecografía no, y por ello es una sustitución que conviene evitar. Para intentar que no se trasladen pacientes a Pamplona para hacer una ecografía y para evitar que una ecografía sea sustituida por un escáner, lo que estamos proponiendo, señorías, es que se cubran las plazas de radiología de los hospitales comarcales de Tudela y de Estella, porque hacer una ecografía no es algo anecdótico en un hospital, lo he explicado al principio, es la segunda prueba radiológica más realizada después de una radiografía, y por eso no podemos dar por bueno lo que se está haciendo ahora mismo, que es el traslado de pacientes a Pamplona cuando no hay radiólogo de guardia. En el Hospital García Orcoy de Estella no hay radiólogo de guardia la mitad de los días del año. En el Hospital Reina Sofía de Tudela no hay radiólogo de guardia algunos días, y esto es lo que está ocurriendo en estas 2 regiones de Navarra. Por eso hemos planteado los puntos 1 y 3, para que se evalúe esta nueva área que se quiere poner en marcha y para que se vea si se tiene que modificar algo. No queremos que se comprometa en ningún modo la calidad de la atención sanitaria y creemos que se tiene que garantizar, repito, una distribución equitativa de los recursos humanos y además que se cuente, que se garantice la presencia diaria y continuada de médicos especialistas, ya lo he dicho, de radiología, tanto en el Hospital Comarcal de Estella como en el Hospital Comarcal de Tudela. Señorías, cuando se han consolidado servicios sanitarios que son fundamentales y básicos para la población, no podemos dar pasos atrás. No podemos permitir que se den pasos atrás porque quitar o reducir estos servicios tiene una repercusión grande en los ciudadanos. Pone en riesgo la equidad y la justicia de acceso a la salud para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad foral. Hablar de equidad no es solo repetir que esta palabra, es asegurar que quienes viven, en este caso en la Ribera, o quienes viven en Tierra Estella o en cualquier otro punto de Navarra alejado de la capital, tengan un acceso real y efectivo a servicios sanitarios de calidad, sin tener que desplazarse cientos de kilómetros o esperar demoras injustificadas. Si aspiramos a un modelo de cohesión territorial, este debe comenzar garantizando que el lugar de residencia no va a determinar la asistencia sanitaria que recibimos en Navarra. Y si algo demuestra que esta moción es necesaria, es que este compromiso a día de hoy no se está garantizando ni en el área de salud de Tudela ni en el área de salud de Estella. Nada más y muchas gracias.